Miguel Ángel, el pintor más célebre del Renacimiento, tenía pensamientos recurrentes que le producían miedo, inquietud y preocupación y pintaba compulsivamente para reducir esa ansiedad. Hoy se sabe que probablemente tenía un TOC, o trastorno obsesivo-compulsivo, una afección mental que, aunque fue descrita por Sigmund Freud por primera vez, lleva siglos atormentando a muchas personas. De hecho, quienes la experimentan sufren pensamientos repetitivos que producen terror, ansiedad o depresión y para calmarlos recurren a conductas compulsivas. ¿Cuáles son los síntomas de un TOC? ¿Cómo son las personas que lo padecen? Este es hoy nuestro punto de partida. Me faltó el ajo. Esto es un problema porque como se me olvide algo, tengo que volver a lavarme las manos. ¿Ves? No puedo coger el bote sin haberte lavado. No me preguntes el por qué. Pienso que a lo mejor he atropellado a alguien, a un animal o a una persona. Entonces lo que hago es dar una vuelta y hacer el recorrido contrario o el mismo recorrido para ver que es solo un bache. Cuando voy acompañada no me suele pasar. Si tiene comportamientos erráticos, situaciones que le generan malestar, los pensamientos no paran de repetirse una vez y otra, entonces cuando podemos al menos sospechar que podemos tener un problema. Nuestro TOC se llama el TOC de verificación. Consiste en verificar pues cualquier cosa. ¿De verdad esta camisa es roja? Sí. ¿Pero de verdad es roja? Sí, sí. ¿Pero lo dices porque yo te lo digo o porque realmente tú piensas que es roja? Bueno, te puedes meter en un jardín horroroso. Lo que hoy les vamos a contar es algo muy serio que afecta a más de 1 millón de personas en nuestro país. Lo hemos visto representado en las películas y en el teatro, donde se suele hacer humor de este trastorno, pero el TOC es una enfermedad crónica que conlleva mucho sufrimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, es la 7ª enfermedad mental más discapacitante. ¿Saben lo que es comprobar hasta 80 veces si se ha cerrado la puerta, revisar otras tantas que el gas no tiene pérdidas, limpiar un objeto hasta la extenuación o tener un pensamiento recurrente que no le deja vivir? Mi TOC es el de la comprobación y me pasa habitualmente cuando voy conduciendo sola normalmente. Tengo que verificar que si hay un bache o algo, no he pisado nada o no he atropellado nada. O cuando estoy en casa y compruebo las puertas o el gas o la vitro, la cocina, vaya. María, ir conduciendo este acto, ¿a ti qué pensamientos te llegan a dar? Pues mira, muchas veces cuando voy sola son pensamientos intrusivos. Si cojo un bache o veo algo en la carretera como un bulto, que a veces hay, pues pienso que a lo mejor he atropellado a alguien o he hecho daño a alguien con el coche. ¿Por qué piensas eso? No lo sé, ojalá lo supiera. Muchas veces estoy tranquilamente y me viene ese pensamiento a la cabeza de una manera como un flash y no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Y qué te obliga a hacer ese pensamiento? Muchas veces me he obligado a dar la vuelta bastante grande. Si estoy en una autopista, pues a llegar a coger la primera salida y dar una vuelta completa, aunque haya tráfico, y volver a pasar por el mismo sitio para comprobar que no he hecho nada, que no hay nada en el suelo, que es solo un bache o simplemente un objeto que había ahí. Por ejemplo, como este vaivén, pues a lo mejor es de noche, no lo ubico, ahora ¿Y es de esto día. que hemos sentido, tú lo sientes y qué piensas? Pienso que a lo mejor he atropellado a alguien, a un animal o a una persona. Entonces lo que hago es dar una vuelta y hacer el recorrido contrario o el mismo recorrido para ver que es solo un bache. Es un caso extremo, ¿no? Pensar que has podido atropellar a alguien. Sí, porque las personas que padecemos TOC normalmente lo que tenemos miedo es de hacer daño a otras personas. Ya sea porque haces algo o porque dejas de hacerlo. Tú tienes miedo de causar un daño y para no hacerlo repites unos rituales, ya sea comprobación, ya sea escribir, muchas veces un número o una frase. ¿Te has planteado incluso dejar de conducir o no? Sí, claro. Claro, muchas veces intento no salir de casa porque no quiero verme en la tesitura de tener que estar convenciendo a mi mente de que no he hecho algo que yo sé que no he hecho, pero por alguna razón no podemos quitarnos esa idea de la cabeza.
María asocia algo que ella cree que no hace bien con que algo malo le pueda suceder a un tercero. Es lo que le pasa a muchas personas que sufren TOC. ¿De dónde viene este sentimiento de culpa? Los sentimientos de culpa tienen que ver con nuestras escalas de valores, con las situaciones, es decir, con cómo somos a nivel social, y también hay un gran índice de necesidad de tenerlo todo perfecto, todo controlado, y entonces de repente empezamos a perder el control. La creencia de que en un momento dado ese pensamiento de a lo mejor he atropellado a alguien, he hecho algo incorrecto, eso al final, si yo no hago la comprobación, acaba pasándole algo a mis seres queridos, es lo que me angustia. Por eso se sigue potenciando lo que es la comprobación. Ese sentimiento de culpa nace de la ansiedad y el miedo. María, este es otro de los TOC que tienes, la puerta, sí. Comprobar la seguridad de la puerta. Cuando entro a casa, sobre todo cuando estoy sola, reviso varias veces la puerta y a veces cuando salgo también la reviso varias veces. Y cuando estás dentro de casa, tienes que verificar, estando aún dentro de casa. Sí. ¿Por qué? Supongo que será por el miedo de que te pase algo, por el miedo sobre todo de dejarla abierta, tanto cuando entras como cuando sales. O la comprobación varias veces, a veces, muchas veces hasta un número impar. ¿Y por qué tiene que ser un número impar? Pues no sabría decirte, no sé por qué. ¿Nos tomamos un cafecito? Sí. Venga, y me sigues contando. Muy bien. Bueno, Laura, yo te invito a un café, pero ¿sí? Si no te importa, revisas la cocina al final cuando termine. Claro, sin problema, ¿Sí? no hay ningún problema. Genial. Y la revisamos, ¿por qué? Porque el tema de que se quede los fogones encendidos te genera preocupación. Sí, realmente es que me da como muchísima ansiedad pensar que puedo salir de casa y que se ha quedado la cocina encendida. Y entonces, en el día a día, ¿cómo lo haces? Pues mira, muchas veces no cocino o cuando termino de cocinar saco fotos a la vitro. Sacas fotos a la vitro. Sí, apagada. Para si luego estoy fuera de casa y pienso que está encendida, miro la foto y se me va como la ansiedad. Ya te quedas tranquila verificando entonces con la foto que todo se ha quedado bien. Sí. Entonces tú no tienes ningún problema en encender la vitro, ¿o quieres que yo también te ayude? No hace falta. Yo la puedo encender, solamente es al revisarla cuando nos vamos, para asegurarme de que está apagada. Vale, sin problema. Este trastorno, ¿cuándo empieza, María? Pues que yo recuerde, yo creo que cuando tenía 15 años más o menos. Fue cuando yo empecé a darme cuenta que a lo mejor hacía muchas comprobaciones. ¿Alguien te dice, oye, esto no es normal, no es habitual? No, yo recuerdo que no me encontraba bien porque tenía mucha angustia y mucha ansiedad, y entonces el psicólogo del instituto pues contactó conmigo y luego, contando lo que me pasaba, me dijo que lo que yo tenía se llamaba un TOC. A partir de ahí pues visité a otro psicólogo a que me dieran algunas herramientas que me podían servir, como era pues hoy en día a lo mejor sacar fotos o escribir. ¿Y ahora? Lo que suelo hacer, que es hacer una foto para comprobar. Vale. A pesar de que, bueno, luego te pediré si puedes comprobarlo tú. Por supuesto. Por supuesto. Ya está. De hecho, lo estoy viendo, está apagado, sin problema. Bien. Pero ¿cuántas fotos puedes llegar a sacar? Y sobre todo, cuando estás en tu trabajo, cuando estás fuera de casa, ¿lo miras con frecuencia? Sí, bueno, sacar fotos, pues a lo mejor 15 o 20 cada vez que cierro la cocina. Y a veces sí necesito recurrir a ella y otras veces no. Cuando no sacabas fotos, ¿cómo calmabas esa preocupación? Pues pasando a lo mejor delante de la cocina 10 minutos hasta que me convenciera de que estaba apagada. ¿Cómo hacías? ¿Te quedabas aquí delante de la cocina? Sí, pues si no sacara fotos, a lo mejor lo que haría sería pues mirar varias veces y a lo mejor me voy y vuelvo y digo, sí, está apagada. Pero tu familia, por ejemplo, tus padres, ¿qué te decían o qué te aconsejan? Bueno, sobre todo yo creo que a lo mejor dejándome estar sin
sin preguntarme mucho o acercándose y decirme sí, no te preocupes, está apagada, yo también la estoy viendo, o manteniéndose en silencio y dejar a que yo me convenza de que está apagada. Porque es una manera de apoyar también a una persona que tiene TOC, ¿no? No juzgarla o no decirle, ay, qué tontería estás haciendo, eso está apagado. Por la noche, cocinar, irte a la cama, suponía... Levantarme para comprobar que estaba apagado. Estar a lo mejor viendo la tele y venir a comprobarlo más de una vez, y más de dos, y más de tres. Eso sé que no descansarás bien, ¿no? Tener esa preocupación en mente. O directamente quedarte una hora más tarde dormida. O a lo mejor pones el despertador para despertarte y venir a comprobarlo. También puede ser. ¿Se aprende a vivir con el TOC? Se aprende a gestionar el TOC. A vivirlo depende de muchos factores, de tu situación personal. En mi caso no se ha ido el TOC, se ha modificado, pero he tenido herramientas como a lo mejor la fotografía o ayudarme de alguna amiga que venga a casa y le digo, venga, sí, te hago café, pero tú luego lo compruebas. Como acabamos de hacer ahora. Como acabamos de hacer ahora. Pero es un poco complicado, sinceramente. No te voy a engañar. Estoy bastante mejor que hace tiempo. No acudo a terapia psicológica porque no he encontrado un profesional que me haga dar con la terapia que me pueda ayudar. A pesar de haber visto 5 o 6 profesionales, te puedo asegurar que no están especializados en TOC. Hay momentos en los que no necesito comprobar y no sé bien por qué algunas veces sí y por qué otras veces no. El TOC de María es el de la comprobación. Hoy veremos cómo se trata su enfermedad en psicoterapia. Pero hay muchos tipos de trastorno obsesivo-compulsivo que pueden afectar a cualquier persona. De hecho, muchos famosos los padecen. Osvaldo, como decimos, hay multitud de famosos y de rostros conocidos que sufren TOC, que han reconocido padecerlo y que están en terapia. Pero yo quiero hablar contigo de algunos de ellos. Por ejemplo, David Beckham. Él dice que tiene que tener todo colocadísimo, tiene 3 neveras para tener la comida separada según el producto que sea. Al colocar la nevera, las latas tienen que ser impares. Si hay una que rompa esa paridad, la saca y la guarda en otro armario porque no quiere que sean impares. Incluso por la noche, que es lo más sorprendente, se tiene que levantar a limpiar las velas, los interruptores y que todo esté como él quiere que esté. ¿Qué TOC tiene David Beckham? Es un TOC donde la persona piensa que tiene que tener todo en orden y de una forma simétrica para estar tranquilo. Aquí la limitación principal es el tiempo que la persona emplea en encontrar ese orden, en tener esa simetría. Eso conlleva pues una pérdida de tiempo. No olvidemos que la persona sufre, que la persona emplea mucho tiempo en pensar y mucho tiempo en realizar conductas para encontrar su tranquilidad. Y eso afecta a áreas importantes de su vida como el trabajo, las relaciones sociales, de pareja, etc. Otro de esos rostros que reconoce necesitar controlar una situación es Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos nunca le da la mano a alguien y nunca toca el interruptor del 0 en el ascensor de la planta baja. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Bueno, parece que tiene mucho que ver con el miedo al contagio, a la contaminación. Es otra temática dentro del TOC también bastante frecuente, más ahora tras la pandemia. Y aquí la conducta más común en estas personas que sufren este tipo de TOC es evitar, realizar conductas de evitación para no contaminarse, para no contagiarse. Claro, si no lo tocan, no se contaminan. Exactamente. Y Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter, sí, decía que él desde los 5 años padece TOC, que fue diagnosticado y pasó por terapia, de hecho la recomienda, que él encendía y apagaba los interruptores durante 5 minutos y además que repetía en voz baja una y otra vez las frases que escuchaba. Ya desde la infancia, ya con 5 años. Es que el TOC también existe en la infancia y en la adolescencia. Y es importante tenerlo en cuenta. Muchos TOC de adultos ya han empezado desde la infancia, desde la adolescencia. En ese universo de famosos con TOC, 2 estrellas españolas, las gemelas Zapata, han confesado que convivir con este trastorno fue un auténtico infierno que llegó a apagar su luz. Marisa, Cristina, ustedes tienen un TOC, un trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Cuál es? Nuestro TOC se llama el TOC de verificación. Consiste en verificar pues cualquier cosa, ¿no? Si estás hablando del color de una camisa, pues a lo mejor necesitas que repetir el color de esa camisa 20 veces o que te lo confirmen a ti.
¿De verdad esta camisa es roja? Sí. ¿Pero de verdad es roja? Sí, sí. ¿Pero lo dices porque yo te lo digo o porque realmente tú piensas que es roja? Bueno, te puedes meter en un jardín horroroso. Es 24 horas al día y la persona se vuelve totalmente anulada. Pero ¿y cómo llegaron hasta ahí? ¿Recuerdan cómo empezó todo desde la niñez? ¿Ahí tenían alguna pequeña manía? Ahora, mirándolo con perspectiva, nos damos cuenta que el TOC venía desde que nacimos, prácticamente. Pero claro, en aquellos momentos tú lo único que piensas, pues que eres un poco rarita, que tienes unas manías raras, que eres un poco especial. Yo notaba que cada vez como que se iban agravando estas cosas. Y ya llevaba unos años que ya no estaba bien. Le daba mucha la coña a mi hermana, entre el backstage, era todo un comero. Pero realmente no sabía bien qué me pasaba, pero me empecé a sentir muy mal y yo sabía que no era normal lo que me estaba pasando. Porque además llegaba un momento que era casi incontrolable. Y le conté al psiquiatra lo que me pasaba y a mí me dijo, tú lo que tienes es un TOC como una casa. Claro, yo me derrumbé, me eché a llorar, vamos, que me estoy emocionando ahora y todo, pero bueno. Pero ustedes hacen un programa diario. ¿Hasta qué punto les afectó en ese día a día? Yo tenía que seguir trabajando en televisión. Yo decía, Dios mío, si alguien se entera, me echarán de mi trabajo, podré seguir trabajando. Vivíamos juntas y la relación se hizo absolutamente insoportable. Al final hay llantos, al final hay voces, al final incluso yo me llegué a volver agresiva. Me agredía a mí misma porque de alguna forma el dolor emocional, o sea, el dolor físico paliaba un poco el dolor emocional y tenía el demonio dentro, como aquello que dije, era un infierno vivir así, era una cosa terrorífica, es una enfermedad diabólica, es insoportable. Pues llegué y le dije, papá, mamá, o me ingresáis o me mato, pero es que ya no podía más. Inmediatamente pues cogimos las pocas cosas que necesitaba y me ingresaron en el Centro de Salud Mental de López Ibor. Entonces empezó a dar a ella y ya después de yo haber sufrido un año de estrés por las circunstancias que ella me provocaba y bueno, fue horrible también porque la obsesión continua en la cabeza era horrorosa. ¿Cómo se siente uno cuando le están pasando todas estas cosas? El dolor emocional y el sufrimiento era tan bestial, no solo el mío, sino lo que estaba provocando a mi alrededor. Yo nunca he visto a mi padre llorar. Yo he visto a mi padre desmayándose por no soportar mi compañía ya. He visto a mi madre llorar centenares de veces por lo que nos estaba pasando. Entonces yo me iba a caminar por los parques que tengo aquí al lado y yo decía, Dios mío, ¿cómo puedo quitarle el sufrimiento a la gente que quiero y sobre todo quitármelo a mí? Entonces yo decía, pues la única solución es quitarme de en medio, porque no veo otra. En ese momento yo no veía otra. No es la solución. Por favor, esta no es la solución para todo el que escuche. La solución es buscar a un buen profesional que sea experto en TOC, en terapia cognitivo-conductual. Yo quiero que lancen ustedes un mensaje a esas personas que ahora están pasando por ahí, están pasando por lo mismo que ustedes pasaron hace un tiempo y no ven la salida. ¿Qué les dirían? El mensaje más positivo que podemos ofrecer a los demás es vernos como estamos ahora mismo, podemos tener una conversación normal. Hace 4 años era imposible. No tengáis miedo, pedir ayuda, no sintáis vergüenza, y que se puede salir, puedes llegar a tener una vida absolutamente normal, puedes seguir trabajando en tus sueños, en tus proyectos, puedes tener pareja, puedes tener hijos, puedes tener una vida absolutamente normal. No hay ningún problema. Se pueden tener enfermedades mentales, unas son más graves que otras, pero hay que ir a un especialista, no pasa nada, hay que ir. Igual que si te duele el corazón, pues tendrás que ir. Pero la vergüenza no te va a curar. Recapacitemos. ¿Cree que tiene alguna conducta obsesivo-compulsiva? Hoy vamos a aprender a identificarlo. Para reconocer un trastorno obsesivo-compulsivo es importante hacer la evaluación psicológica, pero la persona en sí, si tiene comportamientos erráticos, situaciones que le generan malestar, los pensamientos no paran de repetirse una vez y otra, son muy mortificadores, son muy estresantes, generan mucha ansiedad, una ansiedad excesiva, y además de eso, pues tratamos de hacer conductas como lavarse las manos o cerrar las puertas, vigilar los enchufes, las luces y demás. Y eso lo hacemos de una forma constante. Entonces, cuando podemos al menos sospechar que podemos tener
un problema. Lo que va a marcar la diferencia de una obsesión a que sea un TOC es que haya una compulsión. Una situación que me está generando mucho malestar y que además me da miedo, me genera ansiedad. La compulsión tiene que ver con cómo voy a conseguir el alivio de esa obsesión. El alivio puede ser, si yo tengo una obsesión con el tema de la limpieza, de que alguien se pueda hacer daño porque yo no he limpiado de forma correcta, pues entonces me dedicaré bastantes horas de mi día a hacer limpiezas de todos los sitios de mi casa, de todos los lugares de mi casa. Soy ama de casa y desde que me levanto hasta que me acuesto no paro. Estoy siempre limpiando, incluso limpio sobre limpio. Como se me caiga una gotita al suelo, no quito la mancha, frego todo el piso. Es que no hay ni una mota de polvo. Pero a mí lo que más me preocupa es si tú eres capaz de desconectar. No puedo, Luis, no puedo desconectar. Yo creo que sí es verdad que tengo una obsesión con la casa. Y ahora mismo no la puedo limpiar tanto como yo quisiera. ¿Por qué? Porque estoy con un familiar, estoy prácticamente 8 y 9 horas al día con él, porque me necesita. Y ya yo no tengo la casa como antes. No te agotas. Cuando llegas, por ejemplo, de estar con tu familiar... Yo llego de estar con mi familiar sin parar y a limpiar. El tiempo que yo tenía antes que podía dedicar, ahora no lo tengo en mi casa. Pues hay cositas que se me quedan atrás y eso me llega hasta a preocupar. ¿Qué parte de la casa, perdóname que me meta tanto en tu intimidad, No pasa nada, tienes más abandonada? ¿Me la podrías enseñar? tengo un baño. Vamos, Luis, que te lo enseño. Bueno, este es el baño que te tiene preocupada. Pues sí. Yo quiero tenerlo limpio cuanto antes. Desde que tenga un huequito, me voy a meter aquí. Me tiene preocupada porque sé que no está a mi gusto, porque para mí no está limpia. A ver, yo veo las toallas perfectamente colocadas, una encima de otra. Yo esto no soy capaz de tenerlo ni de broma. Los cepillos por su orden. No hay restos de pasta de diente por ningún sitio. Se podría comer sopa. Sí. No hay suciedad. Para ti. Pero a ti, sin embargo, te tiene preocupada. Sí, ya para mí sí está sucio. Independientemente de que yo lo vea de una manera y tú lo veas de otra. Sí. Pero cuando tú no te verás como a ti te gustaría, ¿cómo te sientes? Me pongo nerviosa. Fíjate que yo en vez de pensar, voy a buscar un hueco para salir a tomar un café con una amiga, estoy pensando, voy a buscar un hueco, de que tenga un hueco me meto en el baño. Sí, que llegó a pensar en el baño hasta por la noche a veces. A ver cuándo puedo limpiar el baño. Que me pongo nerviosa, a veces me cuesta como... Ay, como me da un poquillo de angustia, como que me cuesta a veces respirar un poquillo. Eso de, a lo mejor paso por aquí por el baño y tengo que limpiarlo. Ay, y prefiero irme a otro. Te voy a hacer una propuesta. Sí. ¿Quieres que ensuciemos juntos? Vamos, sí. Vamos a ver lo que es para ti ensuciar. Antes hemos conocido a María, que realiza rituales de comprobación en el ámbito personal y doméstico. Pero ¿qué ocurre cuando la obsesión te impide trabajar? María, nuestra nueva invitada, tuvo que dejar de hacerlo cuando sus pensamientos recurrentes y sus compulsiones ocuparon sus 24 horas. Comencé con mi TOC hace un año y anteriormente tuve estados de ansiedad y de depresión. Todo se desencadenó cuando mi hijo se fue fuera. Comencé a echarlo de menos y eso me llevó a un estado obsesivo. Pienso todos los días en él, creyendo que no va a volver y es una idea repetitiva. María, tenemos que agradecerte que hayas querido prestar tu testimonio, aunque sea de esta manera, pero entendemos que no quieres que tu hijo sepa lo que te pasa. Exacto, claro. Sí, por supuesto. ¿En qué consisten esos pensamientos recurrentes? ¿Cómo son? Lo echo mucho de menos. Pienso que a lo mejor pues no va a volver o que no lo voy a poder ver más o cosas así. Estoy todavía pensando en eso. ¿Y qué haces para calmar esos pensamientos recurrentes? Pues acudir al psicólogo y al psiquiatra. Porque en casa también están cansados. Lógicamente, los que están al lado de personas como nosotros, pues se cansan de estar nosotros todo el día dando la lata, diciendo preguntas. Es una pesadez, o sea, no normal. ¿Cómo ha sido, María, la relación con tu hijo en la infancia y en la adolescencia? ¿Ha sido una relación normal? Sí, ha sido una relación normal. Es un niño que siempre ha estado al lado mío.
pero bien, o sea, él hasta que estuvo, él no tenía amigos, siempre estaba conmigo hasta que después llegó a la universidad y ahí ya hizo amigos y ya entonces salía más. Yo empecé a notar cambios en mí cuando él se va, entonces es cuando yo empecé a tener ese pensamiento. Ese pensamiento de que no iba a volver a lo mejor. Sí, de que a lo mejor pues no volvía o se queda fuera, o desde que te levantas hasta que te acuestas tienes el pensamiento que estás todo el día pensando en lo mismo y no te lo puedes quitar de la cabeza y estás ahí con eso, vivir con eso. No estoy trabajando ahora, estoy desde hace 2 años sin hacer nada. ¿Y dejaste de trabajar por todo esto? Sí, porque claro, yo no podía llevar un trabajo de esta forma, o sea, sin ser yo completamente yo. ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Piensas que te despiertas un día en el que haces una vida absolutamente normal? Hombre, eso sería lo maravilloso. Levantar tu día que todo sea, que no tenga nada. Pienso que sí, que voy a quedarme totalmente perfecto. María, ya puede pasar. Bueno, pues, María, te dejo que vayas a consulta y si te parece, seguimos hablando luego. De acuerdo, gracias. Bueno, que vaya bien. María, ¿qué tal, mi niña? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo ha ido la terapia hoy? Muy bien, como siempre. Aparte del tema de la máquina, ¿estás haciendo los ejercicios con el psicólogo? Sí, tengo que escribir muchas cosas sobre lo que estoy pensando en ese momento, a la hora que lo estoy pensando, en qué lugar estoy, qué es lo que siento, los síntomas. Y después, pues que me haga yo preguntas a mí misma y me las conteste yo a mí misma, pero todo por escrito. Sí, Miguel Ángel, pasa. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo se llama la máquina y en qué consiste? Bueno, la máquina de estimulación magnética transcranial es un aparato biomédico. Lo que hace es producir pulsos magnéticos en la corteza de los circuitos de recompensa, de control de las emociones. Lo usamos como puerta de entrada para estimulando o reduciendo la activación de esa zona, corregir distintos trastornos. No es una máquina exclusiva de psiquiatría, se usa también para neurología, en otras patologías como ictus y demás. Y ha sido una revolución. Y simplemente, en base a la clínica, lo que te expresa el paciente, ya puedes deducir dónde tienes que colocar la pala. ¿Y ese tratamiento va en solitario o es complementario a otro? Lo que hace es ayudarnos a nosotros a trabajar. Mientras ella, que tiene un TOC, se da la terapia, pues nosotros hacemos una intervención psicoterapéutica en la cual le obligamos a pensar en el hijo, intentando desactivar esas partes de la corteza o del sistema límbico que se activan con esa respuesta de ansiedad, con esos pensamientos automáticos. ¿Qué futuro le espera? La perspectiva de futuro es la que ella quiera. Porque lo que nos interesa a nosotros como profesionales de salud mental es recuperar a la gente para que luego hagan su vida. Gloria siente que en su hogar la acechan patógenos. Por eso necesita limpiar todas las superficies, sus manos y su propio cuerpo hasta la extenuación. Mira, vamos a hacer unas pechugas de pollo al appetizer. ¿Vas a poderlo soportar? Al tener adobo y cositas que yo tengo que estar manipulando mucho, me pone muy nerviosa. Cuéntame cómo te vas sintiendo. Ya yo me estoy sintiendo mal. El simple hecho de que en mis uñas y en mis manos se está metiendo el tema adobo, ya me pone nerviosa. Que no voy a contar las veces que me lavo las manos. Lo voy a hacer de una manera inconsciente. Como estoy engorrosa, pues ya lo estoy pasando mal. Toda esta limpieza que tienes, estos cuidados, requiere mucho esfuerzo también. Sí, claro. Me faltó el ajo. Esto es un problema, porque como se me olvide algo, tengo que volver a lavarme las manos. ¿Ves? No puedo coger el bote. Sin haberte lavado. No me preguntes el por qué. No, es que no ¿No lo tengo... achacas a algo, algún momento de tu juventud? Siempre he sido así, desde niña. Desde niña. ¿No eres capaz de dejarte ayudar? No, ni me lo planteo. O sea, sí, mis hijos me echan una mano, pero el plantearme, por ejemplo, poner a una persona que me ayude, ni se me ocurre. Esto ya está haciendo ahí su chup chup. Sí, ya está. Creo que va a quedar muy bien. ¿Cómo te has sentido durante todo este proceso? Mal, primero porque ya me estaban barrando las manos, ver el aceite aquí, cómo se quedó la sartén, ya yo quiero terminar de guisar para recoger la cocina. Hay pacientes de trastorno obsesivo-compulsivo que asocian repetir rituales con evitar que algo malo vaya a suceder. Es lo que se llama pensamiento mágico. Y Miguel lo sufre. Desde pequeño ya empecé a tener este tipo de comportamiento debido a que me comparaba con otros niños
y eso me creó una serie de complejos. Y ya en la adolescencia fue cuando más se agudizó, llevando a cabo rituales y una serie de patrones que si no cumplía pensaba que me iban a llevar a tener mala suerte o a que me fuera mal en la vida. Nunca dije que lo que hiciera fuera normal. Miguel, queremos agradecerte que hayas accedido a esta entrevista para visibilizar el trastorno obsesivo-compulsivo y quería saber por qué quisiste hacerlo. Al final es un trastorno que no es muy común hablar de él y tampoco suele verse mucho. Incluso en internet, yo que en su momento lo buscaba al estar pasándolo y demás, veía que no se tenía suficiente información acerca de él. ¿Cómo comenzó todo? A raíz de desamores y demás, experiencias negativas. ¿Y cómo se manifestaba ese TOC? Pues al principio se manifestaba con pensamientos. A lo mejor pensaba que si no hacía X cosa, pues iba a tener una consecuencia generalmente negativa. Más tarde, ese pensamiento estuvo ligado a una acción. Yo pensaba, por ejemplo, si toco esta almohada, voy a tener me va a pasar algo negativo, me va a pasar algo malo. Y después eso se extrapoló de pensamiento y acción, pues también a rituales, es decir, a lo mejor eso de la almohada lo tiene que hacer más de 2 veces, más de 3, más de 4 y quizás en diferentes puntos de la semana, diferentes días, porque si no lo hacía iba a ser algo negativo. Incluso esta situación se extrapolaba a los estudios, ¿no? Yo cuando miraba los apuntes tenía que mirarlos más de una vez, es decir, miraba una libreta y esa libreta tenía que hacer contacto visual varias veces de manera repetida, porque pensaba que si no lo hacía, todo ese conocimiento que yo estaba almacenando a la hora de estudiar no se iba a quedar o que me iba a quedar en blanco en el examen o que el examen lo iba a suspender. Y además de estos pensamientos que venían y de los que eras consciente, se suman las acciones, ¿no? ¿Qué repeticiones solías hacer tú? Tenía una serie de relojes. ¿Como el que tienes en la mano? Como el que tengo ahora, así que, a ver. Este, por ejemplo, es un reloj que en su momento no me ponía porque pensaba que a través de experiencias previas y demás que había tenido con este mismo reloj, que habían sido negativas para mí, pues pensaba que si me lo ponía se me iba a transmitir toda esa negatividad y me iba a ir mal. Una mezcla de inseguridades, de complejos. Si yo salía de fiesta y me rozaba con alguien, pues tenía que hacerlo de nuevo. Si tocaba un vaso de alguien, tenía que tocarlo de nuevo. ¿Cuándo te das cuenta de que no puedes sobrellevar esta situación? Cuando vi que esto afectaba a la gente de mi entorno. Ahí fue cuando realmente supe que tenía que hacer algo porque si no me iba a ver solo. Y era lo que no quería. En mi caso, en total, he ido a 3 especialistas y con el que mejor ha ido ha sido el último, que es el que ha sabido realmente cómo sobrellevar junto a mí lo que es el tema del TOC y el que me ha dado una serie de pautas para controlarlo y quizás no desviarme del camino que estoy siguiendo ahora mismo. Cuando tienes recaídas, que no sé cuándo habrá sido la última, ¿te das cuenta de ello? Recaídas hay varias. La última que tuve fue hace una semana o así. ¿Y qué tipo de patrón hiciste? Un patrón repetitivo de tocar algo. Creo que fue que toqué algo y lo tuve que tocar de nuevo y demás. ¿Qué te pasaba con las matrículas de los coches, Miguel? Con los coches lo que me pasaba es que, por ejemplo, yo veía una matrícula y en esa misma matrícula tiene una serie de números, ¿no? Y una serie de letras. Entonces, si yo veía, por ejemplo, una matrícula que iba en orden ascendente, es decir, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, tenía que volver a ver otro coche con otra matrícula ascendente. No tenía por qué ser la misma, sino a lo mejor, por ejemplo, 5, 6, 7, 8. También me pasaba al revés, es decir, descendiendo, por ejemplo, 4, 3, 2, 1. Y con el tema de las letras, las matrículas suelen tener 3, 2 o una letra. Entonces, si yo veía, por ejemplo, una matrícula que era JXH, tenía que ver otra que fuera, por ejemplo, PZX. Si no veía X un día, pues veía esa matrícula otro día. Pero es verdad que conforme fue avanzando y vi que no podía controlarlo, llegó a desembocar en que yo me vi buscando matrículas de coche, dando vueltas por ahí para poder ver la matrícula en específico y quitarme ese pensamiento lo más rápido posible. ¿Y tu familia qué papel jugó en esta situación? Me ayudaron en todo, buscaron ayuda de profesionales, no pararon hasta hacerlo y les agradezco mucho eso, la verdad. Genial, porque incluso creo que ahora tú mismo controlas los rituales cuando aparecen, ¿verdad? Sí, los controlo o directamente no los hago, no hay ningún problema. ¿Se imaginan exponer a una persona que tiene TOC con la limpieza a la suciedad más extrema y no permitirle limpiarla? Vamos allá. Uy, ya. Bien. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Son cosas mías o huele mal? Huele fatal. ¿Qué te pasa por la cabeza? Ya no quiero ni verlo. No quiero que esté aquí. Me quiero lavar las manos. Es mi cabeza, pero se me pegan las manos. Ya.
¿Se imaginan exponer a una persona que tiene TOC con la limpieza a la suciedad más extrema y no permitirle limpiarla? Esa es una de las estrategias que siguen los especialistas. Someter al paciente al estímulo que les produce ansiedad y enseñarles que esa ansiedad es como una campana de Gauss. Va subiendo, 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 hasta que decrece y desaparece. Lo primero es establecer si esta situación te produce pensamientos obsesivos. O sea, yo siempre estoy limpiando. O sea, si hay que madrugar, porque yo tengo que salir a una hora, a lo que sea, yo tengo que dejar todo limpio y impoluto, es la palabra. A ti cuando ves algo sucio y lo tocas, ¿qué te parece que te va a pasar? Pero yo pienso, me van a pegar la gripe, me va a dar fiebre, voy a coger una infección en la boca, voy a tener llagas. Por eso no solo limpiar, sino que luego yo me tengo que asear muy rápido también. Me lavo mucho las manos. ¿Por qué te lavas mucho las manos? Porque tengo la sensación que estoy limpia. O sea, toco algo, me lavo las manos. Porque tú, Gloria, siempre, toda tu vida, todo lo que te quede de vida, vas a ser una persona escrupulosa, vas a ser una persona a la que la sociedad no va con ella, que no la aguanta, que no... Es que soy así de niña. Exacto. Lo que se consigue es que eso no sea un impedimento para tu vida. Vale. La técnica consiste, se ofrece el estímulo aversivo, que es la enorme porquería que hay ahí. ¿Tú quieres que yo te lo abra? A la vez soy muy curiosa. Yo me quiero enfrentar a esto. Voy a destaparlo. Vamos allá. Uy, ya. Bien. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Son cosas mías o huele mal? Huele fatal. Ah, vale. ¿Tú cómo lo has visto? Ahora, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues ahora me sudan más las manos, pero ya tengo ganas de lavarme las manos. Sí. Estoy nerviosa. Quiero quitar eso de ahí, sí, pero no lo voy a quitar yo. Ahora no puedo quitarlo yo. No. La ansiedad, te digo, es una campana de Gauss. Es algo que empieza así, empieza muy fuerte, sí, sube, llega a una parte que llamamos de meseta, que es ahí, y luego, poco a poco, tiende a bajar. Sí, y claro, la terapia consiste en aguantar un poco esto para que baje. Me estaba generando ansiedad. Me estaba... ¿Qué te pasa por la cabeza? Ya no quiero ni verlo. No quiero que esté aquí. Me quiero lavar las manos. Vas a pensar que puedes quitarte ese problema. Sí. Pero tú sabes que eso es pasajero. Sí. Es mi cabeza, pero se me pegan las manos, ya. Se me están pegando las manos solamente con el gesto y lo abrí de puntillas. Bueno, pues no vamos a hacer que sufras más, ¿eh? Sí. Quiero decir, pues, porque nos vamos a hacer que sufras. Lo tapamos bien, que no se derrame, lo dejamos por aquí, ahora lo quitaremos. Este problema tiene soluciones, que es un problema que se puede abordar, que se puede incluso llegar a que no sea algo que nos incapacite en la vida, sino esto requiere de sesiones de trabajo. En las sesiones de trabajo, cuando hablamos de exposición, las personas pues lo pasan mal, es normal. Perdona, Blas, pero me tengo que lavar las manos. Gloria ha sido capaz de aguantar 2 minutos sin lavarse las manos después de levantar la tapa del recipiente con basura. Deberá de acudir a varias sesiones y enfrentarse a este estímulo aversivo hasta lograr controlar la ansiedad. Detectar el TOC precozmente es fundamental. Cuanto más tiempo pase desde los primeros síntomas, más complicado será encontrar el tratamiento adecuado. Algunos estudios señalan que desde el primer síntoma obsesivo hasta que se hace un diagnóstico y un tratamiento pueden pasar más de 15 años. Esto, claro, es hacer que la evolución de la enfermedad empeore y que cuando ya la vayamos a tratar, pues nos cueste un poco más. Gracias a los avances científicos hemos visto que haciendo pruebas de neuroimagen funcional, varios circuitos cerebrales y varias áreas del cerebro de los pacientes con TOC funcionan muy diferente a las de los pacientes sanos. Y eso apoya mucho que el tratamiento farmacológico sea eficaz. Por un lado sería esta parte del tratamiento que haríamos los psiquiatras y por otro lado es muy importante también ponerse en manos de un psicólogo, porque a veces el tratamiento farmacológico no es suficiente para calmar todos los síntomas y aunque los rebajemos, siguen apareciendo algunos. El trabajo psicoterapéutico es importante para que el paciente no entre en los círculos viciosos del TOC, que aprenda a manejarse con su trastorno y esto mejore muchísimo el pronóstico a largo plazo.
Aurelio perdió a su hijo después de 11 años luchando por encontrar una terapia para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo de perfección y contaminación que padecía. Cada año que pasaba el problema se agravaba más, hasta el punto de quitarse la vida. Aurelio, es difícil llegar a imaginar por el dolor y el sufrimiento que como padre ha tenido que pasar con la muerte de su hijo, pero me gustaría que pudiera contarnos cómo ha sido ese calvario hasta que logran dar con un diagnóstico y qué sucede a partir de ahí. En el año 2001 fue cuando diagnosticaron a mi hijo de trastorno obsesivo-compulsivo grave, más conocido como TOC, y a partir de ahí estuve 11 años recorriendo diversas clínicas, psicólogos, psiquiatras, fundamentalmente en Madrid y Barcelona, en una soledad muy profunda, puesto que no existían asociaciones. Fueron 11 años de una lucha muy grande, hasta que al final, en el año 2012, mi hijo se suicidó. Llega un momento en que si es muy grave y es muy incapacitante y tiene un gran sufrimiento, pues mi hijo también desgraciadamente lo mezcló con la droga para aliviar ese malestar que tenía mental, y eso hizo que al final muriera. Usted era un hombre de negocios en aquel entonces, pero la muerte de su hijo le lleva a una profunda depresión. Aurelio, ¿ahora cómo es su vida? Yo, cuando muere mi hijo, el Aurelio empresario murió. Yo entré en una depresión y durante los 3 primeros meses me quedé muerto en vida, y a los 3 meses fue cuando, en honor a él y para los que vinieran detrás, decidí crear lo que yo hubiera querido encontrar en España para mi querido hijo y que lamentablemente no existía. Y para ayudar a otros que por lo menos no sintieran esa enorme soledad, ese gran vacío. Mi hijo murió sin haber podido conocer a nadie que tuviera TOC, sin haber yo hablado con otros familiares. Todo era la ley de protección de datos, no lo impide, y era una pena. Aquí hoy día vienes a las asociaciones que hay en España y puedes hablar con los familiares, hay talleres, hay todo. En aquellos tiempos no había nada. Pero no solamente nosotros nos dedicamos al tratamiento, sino que nosotros nos dedicamos a la investigación, nos dedicamos a la prevención, dando charlas en institutos, en universidades, nos dedicamos a la formación. Además de la situación que usted mismo tuvo que vivir, ¿recuerda algún otro caso con el que dimensionemos la importancia de esta enfermedad? He tenido llamadas de una madre con 2 hijos pequeños, decir: Aurelio, necesito ayuda porque no puedo ir a comprar comida para mi hijo a los supermercados porque mi TOC me dice que todo está contaminado, que si le doy de comer a mi hijo de ese supermercado van a morir, pero es que mi hijo lleva 2 días sin comer. Un arquitecto que iba por la calle, él tenía un TOC mental, y se apoyó en un pilar de un edificio, y su TOC empezó a decirle que por haberse apoyado en ese pilar a lo mejor lo había debilitado y se podía caer el edificio. Y el TOC es una enorme dependencia a la rumiación, a las compulsiones y a las evitaciones. Pero hay esperanza y hay mucha gente que puede vivir muy feliz. Aurelio protagonizó con su hijo un interminable peregrinaje por centros de toda España, llamando a sus puertas para dar con un terapeuta experto en TOC. Pero ninguna se abrió. ¿Qué falló? Eduardo, ¿qué fue lo que falló en el caso del hijo de Aurelio? ¿Cómo puede llegar a pasar algo así? Que él, por el estigma que tiene el tema del TOC, que él no tiene el control de su propio pensamiento, haya tardado mucho en ir al psiquiatra y se hayan cronificado los síntomas, que no haya enganchado con lo que se llama tener una buena relación terapéutica con el psicólogo o el psiquiatra que le atendió, que igual le hizo estar cambiando de psiquiatra a psicólogo, que hubiera hecho resistencia a los fármacos, que no hubiera tenido una valoración conjunta con un psicólogo para favorecer el desarrollo conjunto de medicación y terapia para conseguir la recuperación total. Un suicidio para nosotros es un fracaso del sistema y en especial para los profesionales de salud mental, para nosotros. Hablamos del sistema. ¿Se realiza un seguimiento adecuado, suficientemente adecuado de la salud mental dentro de nuestro sistema sanitario? Después de la pandemia se agudizó todavía más, pero ya antes de la pandemia necesitamos el doble de psiquiatras, el doble de psicólogos sanitarios en el sistema público, y también que tenemos que tener 3 veces más enfermeras de salud mental. Entonces estamos recogiendo una avalancha de nuevos pacientes
a raíz de este estrés psicosocial que supuso la pandemia, que por otro lado es una oportunidad para nosotros para reivindicar la importancia de la salud mental. El TOC es un trastorno que puede tratarse. Los fármacos y la psicoterapia mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. Pero para sentir ese alivio es fundamental reconocer sus síntomas, hablar de nuestro sufrimiento psicológico y pedir ayuda. El TOC es una enfermedad que roba tiempo de la vida de las personas porque muchas veces las compulsiones se ritualizan y ya no solo hago una compulsión para calmar una obsesión, sino que tengo que hacer como una concatenación de actos elaborados muy minuciosamente, siempre en el mismo orden, y al final me consume muchísimo tiempo del día. Eso hace que yo pierda mucha calidad de vida y que no pueda llevar una rutina como la de otra persona. Esto me interfiere en las relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿no? A la hora de ser amigos, de vivir con mi familia, de tener pareja e incluso también en el rendimiento. La clave efectivamente del éxito terapéutico es hacer un tratamiento temprano. Muchas veces por desconocimiento o incluso por vergüenza, al no contar sus síntomas a los médicos, al final no podemos llegar a tratarlos. En medicina se dice que hay 10 enfermedades que producen gran discapacidad y una de ellas es el TOC, para que se entienda lo grave y lo limitante que puede llegar a ser.